Hasta la camisa me voy a sacar hoy. Bueno, no se para ahí la cosa, seguimos leyendo. Para, habiéndola purificado en el lavamiento del agua a fin de una iglesia como que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Déjame decirte una cosa. Entiendo que el secreto para poder vivir avivamiento en este tiempo, en esta tierra y en la iglesia contemporánea, no va a ser adaptarnos en sí a lo que el mundo dice que tenemos que adaptarnos para que el evangelio llegue hasta donde tenga que llegar. No somos tontos ni estúpidos y entendemos que los tiempos se mueven, que la juventud entiende otro idioma diferente, etcétera, etcétera. Pero muchas veces corremos el peligro como iglesia de vender un evangelio que al fin y al cabo todo lo que se vende tiene un valor. Pero el evangelio no tiene un valor. El evangelio tiene un valor incalculable, por eso digo que no tiene valor. El evangelio es el secreto, el evangelio es la vida, el evangelio es el centro, es el todo. El evangelio es lo que a ti y a mí nos va a hacer que vivamos una eternidad con Cristo. Apenas estos 70, 80, 90, 100 años que vas a vivir aquí, que voy a vivir aquí, no es nada si lo comparamos a la eternidad que vamos a vivir con Él. Así que ¿cuántos quieren vivir una eternidad con Cristo? Amén, pues estás en el buen lugar. Hay una palabra, un versículo que Dios está poniendo en mi corazón en este tiempo y que como iglesia vamos a estar trabajando profundamente. Es Efesios capítulo 5 versículo 27. Ese es el secreto de una iglesia que trae avivamiento, que produce avivamiento, que trae cambios a la sociedad y como consecuencia empieza a manifestarse el poder del Espíritu Santo en la iglesia. Es esa iglesia que entiende que se necesita presentar al novio sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Una iglesia que es santa, que vive en la santidad. Ese es el secreto. Todo el resto sencillamente son añadidos. Pero a veces los añadidos empiezan a tomar el lugar del secreto profundo de lo que una iglesia necesita tener, sí o sí. Podemos ver iglesias muy grandes y nos damos cuenta que los ministros viven en pecado. ¿Cómo es posible? Nos tratan de vender que el crecimiento es el resultado de una iglesia que funciona bien. Mentira. A veces no, hermanos. La realidad es que la palabra de Dios nos muestra que a veces el crecimiento es causa de una iglesia como Efesios capítulo 5 versículo 27, pero a veces el crecimiento de una iglesia se debe a un buen marketing. Y yo no quiero marketing porque el marketing es solamente bombo y platillo. Pero cuando venga la hora de la verdad, de ponernos ante el juez de los jueces y toque la hora de decir ¿qué has hecho tú? Yo quiero decir yo viví en santidad. Porque la palabra dice sin santidad nadie me verá. Por eso no luchamos por un crecimiento. Es más, otra cosa que me viene a la mente en Instagram, redes sociales, no quiero nunca más ver casa llena. Se terminó. Porque no es el número lo que nos hace movernos como iglesia. Es el deseo de llegar al corazón de Dios. Y si como resultado tenemos crecimiento, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios también. Porque lo que yo quiero es abandonar esta tierra y llegar delante de Él y que Dios me diga, pasa, pasa. ¿Alguien quiere eso? Aleluya. Fabio, tranquilo. Todo va bien. Tengo grandes cosas que decir hoy. Que Dios está hablando a mi vida y que me está volviendo a enamorar. Esta mañana cuando me desperté pude ver ese pasaje donde Jesús después de resucitar pasó 40 días en la tierra. Dice la palabra de Dios que confirmando a sus discípulos y Él vino a presentarse a Pedro y le dijo, ¡Pedro! Hablaban así más o menos en aquella época. No había micrófonos, así que había que gritarse, ¡Pedro!
Y Pedro diría, ¿y este quién es? Más o menos, eso me lo estoy inventando. Pero dejarme que bueno, yo navego mucho. Y resulta que Pedro se acerca y Jesús estaba haciendo una barbacoa de pescado. Ahí esa barbacoa, ya me entró hambre. Y dice la palabra de Dios que Jesús sencillamente le está diciendo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y termina ese texto diciendo, antes estabas dispuesto a hacer esto y esto otro. ¿Qué fue lo que te pasó? Así me sentía en esta mañana recordando cosas en mi pasado donde yo estaba dispuesto a hacer cosas locas para el Señor. No tenía medida de decir, no te pases de aquí. Hay que guardar la compostura. Hoy me iba a venir hasta en chanclas y pantalón corto, pero es que hacía frío. Porque muchas veces empezamos a cambiar lo genuino de Dios, la pasión que arde en nuestro interior, por convertirnos en cristianos como Dios manda. Pero ¿sabes qué? Tendemos a olvidarnos que tú y yo no estamos aquí para, como he dicho, defender un sello. Tú y yo no estamos aquí porque es domingo y los domingos es lo que toca a los cristianos, tenemos que congregarnos. No estamos aquí porque nuestra religión, algo ahí dentro, el bichito ese nos dice, ay, si no vas a la iglesia te vas a sentir condenado y condenado y condenado, ay, 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 ay. No, lo que nos mueve es saber que Jesucristo volverá y Él va a venir a buscar su amada iglesia, su esposa, pero su esposa sin mancha y sin arruga. Imagínate los que se van a casar en breve. Nicole, ¿dónde está Nicole? ¿Dónde está Nicole? Nicole, imagínate, Diego, que Nicole llega con los pelos así y pintada los labios pero por fuera, como la Paca. ¿Te acuerdas de la Paca? Ok. Solo los que conocen a Paca saben de lo que hablo. Imagínate que viene con el mostachito. ¿Sabes lo que es el mostachito? El bigotito o el pelo que, ay, largo. Imagínate que huele a sudor porque ha ido al gimnasio antes de ir a la boda. Imagínate que en vez del vestido blanco bonito de novia con su velo y con sus flores, viene vestida de buceo, con sus zapatotes. ¿Y tú qué harías? No sabes ni contestarme, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Imagínate que Jesucristo una vez va a venir en un tiempo que nadie sabe. Todo mentiroso que te diga, no, por los cálculos que la Biblia yo vi, nadie sabe, lo dice la palabra. Él vendrá como ladrón en la noche, así que ni profeta ni su abuela, no lo sabemos. Pero Él vendrá. Y cuando Él venga, Él dice que Él va a venir a buscar a su amada, a su iglesia. Pero su iglesia, no cualquier iglesia, la iglesia sin mancha, sin arruga. Yo me acuerdo del día de mi boda. Me hizo esperar como una hora. Nada, eso es maldad, hermano. Yo estaba sudando. Primero porque era 17 de agosto. Y segundo porque digo, aquí me ha dejado. Con todo lo que yo he movido. ¿Quién se atreve a dejar a este hombre? Bueno, vuelvo a la historia que me voy. Pero yo me acuerdo del día, a ver, los esposos que se han casado, ¿os acordáis del día que entró la novia? Era como una luz. La música, tan, 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 tan. Bueno, esa no es muy romántica, pero la que tú usaste para tu boda y veías a tu novia llegar, estaba espléndida, preciosa, impresionante. Vamos, que nunca más la has visto así. Y alguna vez le digo, oye, ponte el vestido otra vez, ¿no? Sí. Y entrar por casa a ver si... Yo intenté ponerme traje de boda, pero ya no me entra. Vuelvo al asunto. Estoy hablando de la iglesia. Hermanos, tú y yo vamos al discipulado porque amamos a Cristo.
Tú y yo servimos en la iglesia porque amamos a Cristo. Tú y yo vivimos en santidad porque amamos a Cristo. Yo no engaño a mi esposa ni le soy infiel porque la amo. Porque la amo. No hay otro motivo. No es el motivo de, es que si se entera seguro que no, es que la amo. Y lucho cuando me pone de los nervios, lucho, digo, te amo. A veces con los dientes apretados, pero te amo. Te amo. Y tenemos que volver al inicio de los fundamentos del evangelio. Ay, esa triste iglesia de entonces no tenían equipos de sonido ni luces. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios que a veces hasta 3000 se unían. Ay, yo quiero esa iglesia. Esa iglesia que no hacía falta de buscar lo contemporáneo, no hacía falta buscar aquello que iba a impresionar a nuestra juventud, aquello que iba a hacer que moviésemos las masas. No importaba eso, lo que importaba es entender que necesitaban ser la iglesia sin mancha y sin arruga que encontramos en Efesios. ¿Estáis conmigo? Sí que vamos a leer un texto que podemos encontrar en Josué, al final de la vida de Josué. Yo estos días atrás le estaba diciendo a mi esposa que Dios me estaba hablando sobre Josué y se reía de mí. Porque yo al principio cuando empecé a predicar solamente hablaba de Josué. Y me traumó, me dice, ¿no sabes hablar de otro tema, Josué? Y llegaba a la iglesia y los jóvenes decían, ¿a qué vas a hablar de Josué? Pero sí, Dios me habló de Josué esta vez. Así que vamos a ir al capítulo 23 de Josué. Y quiero leer con vosotros y quiero que leamos juntos lo que es para mí uno de los discursos más importantes que podemos encontrar en la palabra de Dios. Porque Josué representa una generación que vino después de la generación de Moisés. Josué representa una generación que entra en el cumplimiento de las promesas. Josué representa una generación que no tenía temor al enemigo. Había que entrarle, le entrábamos con todo y machacábamos hasta los más fuertes. Es esa generación en la cual creo que proféticamente nos encontramos nosotros como iglesia, pero también la iglesia universal en este tiempo. Porque se puede oler avivamiento en este tiempo. Se puede oler que Dios se está moviendo de una manera especial. Y somos el resultado de lo que nuestros padres y abuelos han sembrado con sudor y lágrimas. Este jueves compartía, yo me acuerdo de las campañas, Maripaz, Laura, las que estáis aquí que éramos de esa generación, nos íbamos de campaña, ¿os acordáis, hermanas? Y ocupábamos el verano y nos tirábamos un mes de campaña, donde no tengo ni idea. Allí donde ni daba la vuelta el aire, ahí estábamos. Y se quedaba ahí plantada una familia para abrir una iglesia. Yo creo que algún monstruo se los comía, nunca más sabíamos de ellos, pero ahí se quedaban. Eso era pasión, eso era amor, pero qué dureza, qué sufrimiento. No había vacaciones. ¿Dónde vas de vacaciones? A la campaña. ¿A la campaña? Sí, a pasar calor. Ni playa, ni nada. Y eso era para mí la generación de Moisés. Aquellos que empezaron a sembrar arduamente, con trabajo, con esfuerzo. Y en este tiempo, hermanos, debemos saber reconocer a todos esos hombres y mujeres de Dios. Dios los bendiga y gracias por la labor que han hecho. Pero nos toca a nosotros tomar nuestro lugar. Nos toca a nosotros continuar con esta parte de la construcción que no es nuestra, no fue de ellos, es de nuestro Padre que está en los cielos. Así que, ¿estás conmigo? Vamos a leer. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones. ¿Por qué dice ahí? Por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Y quiero pararme aquí y daros el primer punto de lo que he llamado las características de una esposa sin mancha y sin arruga. ¿Estáis conmigo? Vamos allá.
Este versículo que acabamos de leer habla de que Dios peleó por el pueblo. La victoria no fue en sí del pueblo, sino de Dios, que de forma milagrosa actuó junto a lo que el pueblo tenía que hacer. Y aquí es donde está el punto importante. Tú y yo debemos saber lo siguiente: lo que Dios quiere hacer en esta iglesia, en esta tierra, en esta España que amamos y en el mundo entero, no se va a llevar a cabo sin un pueblo que esté dispuesto a poner las manos en la obra. A un pueblo que esté dispuesto a entender que somos canal de bendición que conecta el cielo con la tierra. Y lo dice ese versículo. Dios ha hecho con todas esas naciones por vuestra causa, porque entendisteis que era vuestra labor trabajar, era vuestra labor esforzarse, era vuestra labor fatigarse quizás, o entregar, ofrendar, dar, servir. Era nuestra labor. Y por causa de que lo hicisteis, porque lo entendisteis, lo que provocamos en esta acción fue que Dios hiciese su parte, lo milagroso. Déjame decirte algo: si tú lees el libro de Josué, te vas a dar cuenta de que muchas de las naciones que ellos vencieron eran naciones imposibles de vencer. ¿Os acordáis de Jericó? Se dice que Jericó tenía las murallas más importantes y más brutales que podías encontrar en cualquier ciudad. Decía que era imposible penetrar en esa ciudad a causa de sus murallas. Sin embargo, fue una de las primeras conquistas que Josué y esa generación consiguió. No fueron ellos, pero ellos fueron la causa que movió su accionamiento, movió el corazón de Dios y atrajo lo milagroso de Dios. Lo que quiero decirte, iglesia, es que hacia lo que estamos avanzando, como podemos ver ahí fuera en nuestra visión, el terreno, la nueva iglesia, eso no es el motivo en sí. Eso es solamente recursos que Dios nos da para llevar a cabo nuestra verdadera labor. Mateo capítulo 28. Id por todo el mundo y predicad y haced discípulos. Ese es nuestro objetivo. Y sabes que cuando tú y yo estamos dispuestos a activar nuestra vida y ponernos al servicio del Señor, empezamos a provocar lo sobrenatural de Dios sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia. Y es ahí donde yo quiero vivir. ¿Y tú? Ya somos 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ahí va. Está bien, está bien. ¿Estáis conmigo? Es importante entender: una esposa sin mancha y sin arruga es una esposa que entiende cuál es su labor. Es importante en un matrimonio entender que cada uno tiene su labor. Josué con los 8 niños. No hay nada peor que casarte con alguien que no hace nada, que vive a puro biberón. Necesitamos entender, incluso en las relaciones naturales, que cada uno tiene su lugar. Yo no me la quiero jugar a ser el super pastor, todo lo puedo. Nada es imposible, nada. Yo sé que os necesito y el día que nos tenga yo no sirvo para nada. Así es como entiendo la iglesia. Dios me ha dado algo, pero si no lo comparto contigo, y si tú no compartes conmigo lo que Dios te ha dado, no hay nada que hacer aquí. Yo no soy el gran pastor, ni el gran predicador, ni no, la iglesia. Eso es lo que Dios quiere, la iglesia. Se terminó el tiempo de los superhéroes, es el tiempo de la iglesia. Nunca se habló de los superhéroes. Nunca se habló de los superpastores o los superevangelistas. Siempre la palabra de Dios habló de su iglesia. Y todo lo que Dios te ha llamado a hacer, gloria a Dios. Pero si tú no estás plantado en una iglesia local, tu ministerio no me interesa. Cierro paréntesis y continúo con la predicación. ¿Estáis conmigo? Amén. Punto número 2. Dice el versículo 4: he aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus.
Estas naciones, se me apagó el ordenador, así que ayúdame, Señor. Así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol, y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Escúchame bien, porque estos versículos de aquí nos está hablando sobre parte de nuestra identidad. Somos hombres y mujeres de autoridad. Y escúchame bien lo que quiero decir con esto. El momento en el que tú y yo hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, una de las herencias que hemos recibido es autoridad. Podemos leer en Génesis capítulo 2 que Él nos llamó a señorear sobre este mundo y sobre todo lo que hay en este mundo. Él nos llamó a gobernar. Él nos llamó a decidir, a provocar, a accionar. Ese es parte de nuestro llamado. Y este versículo dice: y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Yo no me preocupo de a qué lugar Dios nos va a llevar o qué lugar Dios nos va a dar. No me preocupa, porque sé que tarde o temprano voy a tomar lo que es mío y tú vas a tomar lo que es tuyo. Porque somos hombres y mujeres de autoridad. A veces nuestra cabeza humana y racional no entiende bien lo que significa ser hombres y mujeres de autoridad, porque siempre tendemos a casar autoridad con autoritarismo. Pero déjame decirte lo que significa la verdadera autoridad. ¿Sabes qué es? Jesucristo lo dijo: el que quiera ser mayor entre vosotros, sea vuestro siervo. Eso es autoridad. El hecho de yo ser autoridad como iglesia aquí no significa que yo mando, significa que yo les sirvo. Y todos los que Dios está levantando como autoridad aquí, seguirá levantando como autoridad aquí. No olvides, autoridad significa amar y servir. Eso es la verdadera autoridad. Por eso necesitamos entender que parte de nuestra identidad es gobernar y ejercer autoridad. Cuando algo no se mueve a tu lado, recuerda: yo tengo la autoridad que Cristo me ha dado. Si tú ves que la montaña no se mueve, intercede en el nombre de Jesús, esa montaña se mueve. Si tú estás enfermo, no viene de Dios esa enfermedad, aunque Él la haya permitido. Así que ora en contra de la enfermedad, toma autoridad y dile a esa enfermedad que se vaya en el nombre de Jesús. A veces tendemos: ay, viene el hombre de Dios, viene el hombre de Dios, las iglesias se llenan. Déjame decirte una cosa: no necesitamos hombres o mujeres de Dios, necesitamos una iglesia que entienda que somos. Tú tienes autoridad. Ves a un hermano, me duele la cabeza, ven aquí, ora por él. Ay, no, es que yo seguro que no tengo rayos X. ¿Qué rayos X? ¿Alguien está conmigo? ¿Entiendes lo que quiero decirte, iglesia? Es un tiempo de activación de esa parte de nuestra identidad, que es autoridad. Tú tienes autoridad sobre espíritus, sobre demonios, sobre principados, sobre autoridades. Tú tienes autoridad sobre todo espíritu de división en tu familia, en tu matrimonio. Tú tienes autoridad para orar por todo lo que está cegando a tu esposo y no quiere aceptar a Cristo, o a tu esposa. Tú tienes autoridad sobre toda enfermedad. Lo puedes echar fuera en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Volvemos a lo que dijimos al principio de la reunión. Porque Él ya cumplió todo. Él nos ha dado la victoria. ¿Estáis conmigo? Punto número 3. Dice el versículo 6: esforzaos pues mucho. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Y mucho cuánto es? Mucho, está bien. En guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. La santidad requiere esfuerzo. La santidad requiere diligencia. La santidad requiere sufrimiento.
A veces vivimos confundidos pensando que la santidad, ay Señor, ayúdame a vivir en santidad. Y viene el lunes y te das cuenta que estás más solo que la una en el desierto. Ay, mi Señor, ¿dónde estás? Escucha, la palabra de Dios nos enseña que la santidad es algo que luchamos. Y ahí donde no llegamos es donde contamos con las fuerzas de nuestro Señor. Pero a veces nos volvemos demasiado místicos cuando hablamos de la santidad. La santidad no es algo que siento o no siento. La santidad es una cuestión de decisiones. Yo decido no fornicar. Se acabó. Ay, pero es que no sentía la presencia del Señor. Evitando que no... ¿Qué me estás contando? Oye, los hombres son hombres. Y lo que entra por nuestros ojos, si tú no le pones un freno, al final te entra por los ojos, los oídos y todas las entrañas y te pudres. Por eso cuando... ¿Me entendí lo que quiero deciros, hombres? Nadie se va a acordar nada más que el del... Nos es permitido ver, pero no mirar. ¿Vale? Porque no vamos a ir por la calle tampoco así. Y en verano, ay, el verano destruye las iglesias, los hombres de las iglesias. Como viene el calorcito, pues cómprate un abanico. Porque uno empieza a quitarse el plumas y las camisetas empiezan a convertirse en este tamaño de aquí. Perdón, esposa, no pasa nada. Y los escototes, que parece el canal de Isabel II. Hermanas, esto va por vosotras, ayudadnos. Y los pantalones, que hoy ya no se pueden llamar pantalones. Media nalga afuera. Sí. Y claro, y los hombres. Ayudémonos. No sé ni por qué digo esto, pero ahí va. Gloria a Dios. Porque hasta frío hace todavía. Pero acuérdate para el verano de esto. Lo que quiero decir, hermanos, es que la santidad es algo que se decide. Yo decido no engañar a mi esposa. Yo decido no ponerme en internet cuando no es ni la hora ni es el momento. Yo decido no ver lo que no me edifica. Yo decido no quedarme a solas con la hermana. ¿Alguien me entiende lo que quiero decir? La santidad es una cuestión de decisiones. Porque rápidamente en esto, repito, nos podemos volver místicos. Y no sentí la fuerza del Señor. Tu abuelita no la sentiste. Lo que dejaste riendas sueltas a tu carne. Y ¿sabes qué? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo podemos seguir a un Dios que espiritualmente hemos dejado de ver? Me estás hablando de religión en tu vida. La gente que vive en pecado y que dice que sigue a Dios son mentirosos, religiosos, fariseos, que lo único que están haciendo es seguir un sistema. Porque la palabra de Dios dice que sin santidad no le podemos ver. Y si tú y yo en algún momento no podemos ver, no podemos oírle, entonces ¿qué es lo que está guiando tu vida? Porque yo cada día personalmente necesito venir a las aguas. Yo cada día necesito venir al Señor y que me diga qué debo hacer, qué no debo hacer. Yo todos los días de mi vida tengo que venir al Señor y preguntarle, oye, papá, ¿tú crees que por ahí debo ir o no debo ir por ahí? Por eso es importante, y me gusta que también Alonso haya empezado en esta mañana con este tema. Hermanos, necesitamos vivir en santidad para ser una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Estáis conmigo? Seguimos. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención y juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Fijaos, en este versículo 7 nos está hablando de la mezcla. ¿Me podéis conseguir un vaso de agua con aceite, por favor? Que lleve agua y aceite. Es importante entender esto. Perdona, agua y café. Pero del malo, ¿eh?
No vayas a poner el de la cafetería. La mezcla en nuestra vida está mucho más arraigada en ti y en mí de lo que creemos. El problema de la mezcla es que consigue convertirse en algo que parece que forma parte, esos dos ingredientes, que sencillamente ya no sabemos discernir lo que es bueno y lo que es malo porque está diluido. Esto le ocurre a las personas que han tenido, por ejemplo, un problema de crítica. Y toda la vida se han pasado criticando y vienen a la iglesia y si no han tratado la crítica en su vida, diluyen la santidad del Señor con la crítica y empiezan a darle, dale. Y la crítica al final forma parte de su evangelio. Y son personas que aman al Señor, pero se han diluido con la crítica. Y ya ni siquiera sabemos discernir cuando estamos criticando o comentando en familia. Sí, porque esa es la palabra de los criticones en sus familias. No criticamos, estamos comentando en familia o entre hermanos. Pero déjame hacerte ese ejemplo para que podamos entender mejor esto. Fijaos, ¿tenemos una cucharita? Gracias. Fijaos, muchas veces así es nuestra vida. Y empezamos a llenarnos de las cosas de Dios, pero el hecho de dejar todo el pasado en nosotros, que no hemos dejado ser liberados por el Señor o que sencillamente hemos guardado rencor en nuestra vida o no hemos perdonado a alguien o vivimos en las raíces del pasado. Es que yo fui así porque mi mamá me enseñó así y porque yo siento que... ¿Sabes lo que empieza a ocurrir en nuestra vida? Gracias. Empezamos a vivir un evangelio donde empezamos a mezclar lo bueno de Dios con lo que no es de Dios. Y llega un punto en nuestra vida que tú ya no sabes diferenciar lo que es bueno y es malo. Llega un punto en nuestra vida donde vivimos absorbidos por una mentira. Y ¿sabes qué? Esa crítica, esa mentira, ese problema de fornicación o lo que sea, empieza a formar parte de tu identidad y de mi identidad. Pero ¿sabes qué pasa? Que este evangelio no funciona. Siguiente punto. Ya no sé cuál es porque no me funciona el ordenador. 5, pues vamos con ese. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000. ¡Wow! Escúchame bien, necesitamos ver este ejemplo también. A ver, los chicos jóvenes que hay aquí. Misa, Josu, vente tú también para acá. A ver, vosotras también para acá. Y vamos a hacer un ejemplo de lo que este versículo significa. Imaginaros, Josué es el chico de la iglesia que vive en santidad, que no se ha mezclado con las cosas del mundo. Y dice la palabra de Dios que cuando vivimos conforme a su corazón, dice que uno puede con 1000. Imaginaros que, bueno, tú para allá con las chicas, no te van a comer, hijo. No me lo mordáis, ¿eh? Pero imaginaros hacer como una muralla así, chicas. Una muralla contra Josué, así, ahí. Y tú para acá, una muralla para acá, tú también, así, tú también para acá, tranquilo, no te van a morder, hijo. Ok, ahí, mira, vente tú también, tú que eres así medio, bueno, no iba a decir eso, pero imagínate, vente tú también, Boris, para acá, ven, Mark, vente para acá, el anciano también, sí, pues un anciano más, no va a dar mucho. ¿Para qué? Imagínate, iglesia, esto es lo que este versículo nos está diciendo. A veces la opresión que sentimos en el mundo espiritual, la opresión que la iglesia vive, a veces son el problema entre los hermanos. Lo vemos en el libro de Hechos. Cuando la iglesia crecía, ¿qué crecía? Los problemas. Porque los problemas los llevamos nosotros.
Así que bienvenidos. Gracias por los problemas que traemos. Muchas gracias. Bueno, eso es otro tema. Pero a veces la dificultad que vemos, la opresión que vemos. Ay, ¿y por qué no nos dan el terreno? ¿Y por qué nos cuesta tanto? Y estas son las murallas. Estas son las murallas, pero lo que la palabra de Dios está declarando es que cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, en la presencia de Dios, obedeciendo a sus mandamientos y obedeciendo a su voz, ¿sabe lo que surge? Tú pones el dedito así, como si fuese Superman. Y cuando Él te toque, tú avanza. ¿Vale? Y fijaos lo que pasa, tú tocas y avanza, avanza, avanza. Mira, 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 tira para allá, dile, tira para allá, tira para allá. Pero así chulito, hijo, tira para allá, tira para allá, tira para allá, tira para allá. Esto es lo que la palabra de Dios declara. Quizás no es el más fuerte de la iglesia, mi hijo. Con los padres que tienes, hijo, no saliste delgadito. Aleluya. Bueno. No me voy. Pero imaginaros, yo he querido poner el ejemplo de Josué porque a veces así nos sentimos, hermanos, nosotros espiritualmente. Quizás puedes ver a estos grandullones y dices, ¡ah! Así, ¿verdad? Imagínate que todos vienen contra ti a amenazarle así. Oh. Parece la banda El Mono, ¿no? Pero imaginaros, amenazarle un poquito, amenazarle a Josué. Te vamos a ver cómo hacéis así. Eso es, como leones rugientes. Pero Josué con su dedo de obediencia dice, ¡she! Dice, eso es. Ya, chicos, os podéis sentar. Gracias, gracias. Pero fíjate. Un varón de vosotros perseguirá a 1000. Porque cuando estamos enfocados en la santidad, no nos mezclamos y somos radicales. Cuando entendemos la autoridad que hay en nuestra vida y cuando entendemos que somos canal de lo que Dios quiere hacer, empieza a producirse en nosotros el milagro. ¿Cuál es el milagro? Que nada ni nadie puede con nosotros. La palabra está declarando, no es una cuestión de número, no es una cuestión de lo grande que sea tu problema. Cuando vives enfocado en la voluntad de Dios y en la obediencia a Dios, no importa lo grande que sea la montaña, ni la opresión, ni la dificultad, porque tarde o temprano Él peleará por ti. Esta es la realidad, hermanos. Si la iglesia entendiésemos esto, no viviríamos tan preocupados del día de mañana, ni de cómo le voy a hacer, ni cómo me voy a mantener, y qué va a pasar con esto, y ay, qué presidente sale, y seguro que si sale la iglesia no. Hermanos, no. Estaríamos enfocados en lo que Dios quiere para España y estaríamos trabajando con todas nuestras fuerzas y todo nuestro enfoque hacia ello, porque no importa la opresión, porque mi Dios dice que un solo varón podrá con 1000. ¿Estáis conmigo? Necesitamos entender que no es conforme a nuestras fuerzas, ni a nuestros dones, ni nuestras capacidades, y gloria a Dios por ello. Solamente tengo que preocuparme de vivir como una iglesia sin mancha y sin arruga, conforme a estos principios. Este viejo Josué, que había visto una y otra vez cómo su Dios le había traído victoria sobre naciones que eran imposible humanamente de vencer. Ese es al Dios que servimos hoy, hermanos. Él no ha cambiado. Él sigue obrando y Él sigue trabajando en este tiempo y Él tiene propósitos para este tiempo donde tú y yo entramos. Y déjame ir terminando con esta palabra. Dice en el versículo 11, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, versículo 13, escucha bien. Aquí está la consecuencia de no vivir conforme a lo que hemos estudiado. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros. Es decir, empezaremos a vivir de manera natural el reino de Dios. Y como consecuencia de ello nos vamos a dar cuenta
que efectivamente tu problema matrimonial va a ser más grande que tú. Efectivamente tu problema económico te va a aplastar. Efectivamente tu enfermedad va a acabar contigo. Así empezamos a vivir cuando no vivimos conforme a lo que la palabra de Dios nos exhorta. Vamos a ver algunas de las causas, o sea, de las consecuencias. El versículo 13 dice, sino que os serán por lazo. ¿Qué es un lazo? Atadura, pero realmente cuando la palabra de Dios nos habla de lazo, es una trampa. Antiguamente, incluso ahora, ponían la trampa a los animales, era una cuerda atada, que cuando metían su pezuña y la arrastraban, ¡pum!, se ataba. Era un nudo que se autoataba, por decirlo así. No soy un especialista en nudos, pero me entendéis, ¿no? Y de ahí el animal, por mucho que se esforzase, ya no podía salir. Cuando tú y yo no vivimos en santidad, una de las cosas que estamos permitiendo en nuestra vida es ser atrapados por trampas. Empezamos a no diferenciar o no vemos claro cuándo es una trampa del diablo o no. Y es cuando la palabra de Dios nos habla sobre esa, esa distorsión, entre las cosas de Dios y las cosas que no son de Dios. Dice la palabra que muchos en los postreros días serán confundidos. Cuando tú y yo no vivimos conforme a la promesa, a la palabra de Dios, a las órdenes que Dios nos está dando, una de las cosas que atraemos a nosotros, a nuestra vida, es el no diferenciar y el caer en los lazos. Ya no sabemos ver cuando es Dios y cuando no es Dios. Ya no sabemos ver cuando es Él el que me lo da o es el mismo diablo quien me lo da. Aquí entra mucho las relaciones. Ay, pero Dios me dijo. ¿Dios te dijo qué? ¿No será que estás cayendo en el lazo por no vivir conforme? ¿Alguien sabe lo que le estoy diciendo? Fíjate lo que dice la palabra de Dios también. Por tropiezo. Y esto es otra forma de cómo el diablo nos tiene. El tropiezo es que yo voy caminando y de repente hay algo que sobresale de la superficie y me hace tropezar. ¿Y sabes lo que quiere decir tropiezo? Dolor. Porque cuando caemos, duele. ¿Alguien se ha caído aquí? Enséñanos tu brazo, por favor. Ahí está la caída. Cuando caemos, duele. Cuando no vivimos conforme a la voluntad de Dios y a lo que Dios nos pide, caemos tropezados y como consecuencia somos heridos. Y eso es lo que el diablo también quiere hacer en nosotros, traer heridas. Porque las heridas muchas veces nos desenfocan, las heridas nos frenan, las heridas nos hacen caer en profundos pozos de oscuridad. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Otra de las cosas es azote para vuestros costados. ¿Y sabes lo que representan los costados? Mira, Raúl, vente un momento, por favor. ¿Qué son los costados? Fíjate, los costados es lo que guarda lo que verdaderamente le hace vivir, sus órganos. Todos los órganos se encuentran aquí, pero su corazón está ahí metido. Sus pulmones están ahí metidos, su hígado está ahí metido, sus intestinos están ahí metidos. Todo lo que hace que él pueda vivir está aquí. Pero ¿sabes qué lo protege? Sus costados. Dice, azote para vuestros costados. Lo que hace el pecado en nuestra vida, lo que hace no vivir conforme a la voluntad de Dios, es que el diablo viene a machacar, a romper todo aquello que está protegiendo nuestra vida espiritual. Nuestra lectura de la palabra, nuestra intimidad con Dios, nuestro tiempo de oración, todo eso es lo que nos hace sobrevivir en su voluntad. Y por eso cuando tú y yo no vivimos conforme a lo que Dios nos está pidiendo, una de las cosas que el diablo viene para hacer es romper esa protección.
hasta que llega al punto que Él te hace caer, te rompe los costados y Él empieza a quitarte las ganas de leer, te empieza a quitar las ganas de buscar de Dios, te empieza a quitar las ganas de orar, te empieza a quitar las ganas de congregarte, te empieza a quitar las ganas de seguirle, incluso hasta dudas de que Él sea real. Y por último, lo que nos dice ese versículo, dice, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Fíjate, ¿alguna vez se te ha metido algo en el ojo? Todos, casi todos. ¿Qué es lo primero que haces? Lo cerramos, ¿verdad? Sigue ahí, ¿verdad? Y si lo intentas abrir, ¿nos ha pasado? Todos sabemos de lo que hablamos. Fíjate, lo que empieza a provocar no seguir los principios de Dios es traer ceguera espiritual. Ya no vemos absolutamente nada de lo que Él quiere, de hacia dónde me está llevando. Y esto le ocurre a muchas personas en la iglesia. Empiezan a verlo todo como Dios no lo ve. Es que en la iglesia esto, es que en la iglesia lo otro. Y es que los hermanos no sé qué, y es que el pastor no sé cuántas, y es que los diezmos, yo estoy seguro que el pastor se ha comprado el coche con los diezmos, y yo estoy seguro que, y todo este tipo de cosas, ¿sabes por qué? Es porque las espinas se han apoderado de nuestros ojos, y queremos ver las cosas de Dios así, y no vemos con claridad. Estas son las consecuencias de cuando no vivimos conforme a los principios de Dios. Y dejamos de ser esa iglesia sin mancha y sin arruga a ser esa esposa con los pelos, los labios, los pelos. Vamos, la esposa de Rey, ¿no? Y deja terminar con esto. Versículo 14 del capítulo 24. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Yo os puedo decir que una de las cosas que más me llenan en mi vida es un momento donde he podido orar por alguien, es un momento donde he podido preparar una evangelización o hemos estado trabajando hasta tarde. Son esos momentos, ayer con los jóvenes, por ejemplo, terminamos a las 10, 10:30, pero salía de ese lugar diciendo, ay, qué buena peli me podría haber visto hoy, sábado por la tarde. Pero salí de aquel lugar diciendo, Dios, si solamente has tocado a uno de ellos hasta tal punto que dé su vida por ti, merece la pena. Y empezó a llenar mi interior de una paz y de un gozo, no lo puedo explicar. Pero una de las cosas que he sentido claramente de parte de Dios, este versículo, el poder de este versículo, cuando tú y yo vivimos sirviéndole a Él, estamos continuamente renovando nuestro interior. A veces en el servicio, pero te estoy hablando del servicio que habla la palabra de Dios, este servicio de integridad y de verdad, porque a veces hay servicios que son arduos, hay servicios que son amargos, hay servicios que no hay amor. Esa clase de servicio lo que va a hacer es destruir tu vida. Pero si tú verdaderamente sirves para servirle a Él, al Rey de Reyes, Señor de Señores, tú te vas a dar cuenta que no importa lo que no funcione. No importa si un hermano no vino a limpiar, yo estuve aquí y yo lo hice para él. No importa tanto si es que estuve solo en cafetería, no importa. Trabajé más horas, pero lo hice para él. No importa tanto si todo el día trabajando y ahora una reunión y no importa porque te llena, porque lo hice para él. Una vida de servicio nos ayuda a vivir en santidad. Nos ayuda a vivir en integridad, nos ayuda a renovarnos espiritualmente. Una vida de servicio nos ayuda a no caer en lazos, a no caer en tropiezos y todo eso, ese tipo de consecuencias que hemos leído. Yo te animo, hermano y hermana, sirve al Señor.
sirve al Señor. Hay una bendición en el servicio. Y ahora sí que acabo, lo prometo. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Podéis servir al Dios de vuestros padres, al que está allí, o al Dios que gobierna esta sociedad que está aquí donde habitamos. Pero lo que yo sí sé es que yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué harás tú? ¿Qué harás tú? Vamos a ponernos en pie.